Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre, para los que no me conocen, es Julián Gadano. Yo soy sociólogo, a pesar de lo cual hace más o menos 12 años trabajo en el campo de la energía, muy particularmente en el campo de la energía nuclear. Fui muchos años miembro de la Autoridad Regulatoria Nuclear, que, digamos, aunque no lo crean, trabajan sociólogos y politólogos, porque tiene todo un área que tiene que ver con la seguridad nuclear, y con las salvaguardias, etc. Un poco me especialicé en eso en esos años, también lo trabajé desde la academia, digamos, desde donde entré al tema nuclear, y luego tuve el honor y el placer, bueno, placer no siempre, pero digamos, ser funcionario público pocas veces en el día a día es un placer, pero sí tuve el honor de formar parte de la gestión energética entre 2015 y 2019, que fue conducida por Juanjo Aranguren en su primera parte, y después tuvo a Javier Iguacel y finalmente a Gustavo Lopetegui. Compartí gestión de esa primera parte, que a mi gusto fue la más intensa y la más, por supuesto sin minimizar el resto, pero la más interesante porque fue la más desafiante, la que se arrancó, la que se pusieron, digamos, sobre la mesa y en marcha las políticas que queríamos llevar adelante, que fue la gestión de Aranguren. No carente, por supuesto, de polémica, algunas de ellas públicas, algunas de ellas seguramente muy conocidas por ustedes. Bien. Permítanme presentarles rápidamente a quien nos acompaña hoy. Quiero aclarar que íbamos a ser 3 en la mesa de hoy, pero como les conté a los que entraron primero, lamentablemente Emilio Apud tiene COVID, está bien, está en la casa, no está con problemas graves, pero se sentía muy cansado y me dijo hoy que él prefería no estar hoy porque la verdad que tenía mucho cansancio y prefería dedicarse a estar más tranquilo y descansado. Así que, un poco hablándolo con el propio Emilio y con Daniel, decidimos avanzar nosotros dos. Les cuento un poco, primero lo presento a Daniel y después les cuento un poco el flow de cómo va a ser esto, cómo pretendemos armarlo. Bueno, Daniel es ingeniero químico, trabajó creo que más de 30 años en la industria petrolera, creo que prácticamente toda su carrera en ExxonMobil, corregime Daniel si es así, en distintas posiciones y diversos países, especializado en temas de downstream, que luego Daniel les va a explicar, digamos, la industria petrolera se divide en downstream y upstream, y contrariamente a lo que pensaría una persona común que mira el mundo desde afuera, que diría, bueno, downstream es lo que está abajo y upstream es lo que está arriba, es exactamente al revés. Así que Daniel se especializó en los temas que están arriba y no los que están en el subsuelo, dado que además es ingeniero y no geólogo. Bueno, tuvo diversos cargos en Exxon, digamos, y además fue director de International Oil Consultants con sede en Miami, donde vivió mucho tiempo, entre 2013 y 2015. Fue, a su vez, secretario de Planeamiento Energético de la Argentina en esa gestión que yo les conté, entre 2015 y 2018. En la práctica, esto va por mi cuenta, el cargo formal era el secretario de Planeamiento Energético, en la práctica fue el viceministro, y un poco era el que también nosotros íbamos y decíamos, che, Daniel, Juanjo está medio duro con esto, a ver si podés aflojarlo un poco. Bueno, a ver, voy a hacer lo que pueda. Bueno, es profesor en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, es consejero en el CARI, miembro del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas y del Club del Petróleo. Bien, les cuento un poco, hecha esta presentación, cómo vamos a trabajar. Yo voy a hacer una presentación que espero que sea corta, muy general, me echando un poco conceptos con alguna bajada a la Argentina, como para que, les pido disculpas a aquellos que son expertos en energía, pero como para que, digamos, todos tengamos claro de qué vamos a hablar hoy. Le voy a dar la palabra a Daniel, que va a hacer un diagnóstico de la situación actual, un breve raconto, seguramente alguna reflexión sobre lo que fue nuestra gestión, desafíos, etcétera, y algunas palabras vinculadas con los desafíos al futuro, y entiendo también que con algún foco en nuestro tesorito energético que nunca termina de despegar, que es vaca muerta. Los argentinos siempre queremos vivir de las vacas muertas, vieron hace 100 años de las vacas verdaderas y ahora de la energía.
interesante que en la provincia, que es nuestra Texas, con Vaca Muerta, hoy para conseguir nafta hay que hacer 5 horas de cola, digamos. Eso habla mucho más de la Argentina que cualquier otra cosa. Recién me mandaron un video de San Martín de los Andes, bueno, desde la rotonda de entrada hasta el Automóvil Club, 5 kilómetros de fila, 5 literal, o sea, 50 cuadras de fila para cargar nafta, en la provincia de Neuquén. Lo cual indica que nuestros problemas no son de recursos naturales, sino institucionales y políticos, ¿no? Mejor ejemplo que ese me parece que no hay. Bien, si me permiten les voy a compartir una presentación. Son 3 o 4 láminas que nos permiten ordenarnos un poquito. ¿La ven, verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de algunas cuestiones que tienen que ver con la energía. Cuando un equipo energético de un país, asumamos que alguno de nosotros va a asumir el desafío de tomar decisiones respecto de qué hacer con la energía en un país como la Argentina, tiene que tener en cuenta diversas cosas. En primer lugar, diagnosticar qué es lo que está pasando. En segundo lugar, ponerse un objetivo. En tercer lugar, trazar una política asociada al cumplimiento de ese objetivo en el tiempo. Además, tiene que tener en cuenta que está en un país real y ese país real tiene algo más que conceptos, tiene política, tiene sindicatos, tiene provincias, tiene gente que quiere que le vaya mal a uno, tiene industria, tiene intereses económicos y tiene además toda un background previo, hereda cosas y tiene que tomar decisiones con eso. Cualquier gestión le pasa eso, también le pasó a la nuestra. Nosotros nos encontramos con una, situación particular y diagnosticamos esa situación y se decidió, por supuesto, en un equipo que tenía sus conducciones y sus jerarquías, avanzar en determinados caminos más generales y después específicos para cada área. ¿Con qué, me gustaría compartir con ustedes algunos conceptos que son importantes cuando, a la hora de desarrollar una política energética en un país determinado. En primer lugar, el de matriz energética. ¿Sí? La matriz energética nosotros la podemos definir como, digámoslo así, los recursos energéticos disponibles en un territorio determinado. Más que disponibles, utilizables, porque finalmente, para decirlo en corto, la energía está en todos lados, la energía además no se crea, se transforma de una energía a la otra, y a nosotros en realidad, cuando hablamos de matriz energética, hay muchas cosas que la componen, pero nos interesan principalmente 3 usos de la energía. La electricidad, la calefacción, a veces la calefacción está vinculada con la electricidad porque nos calefaccionamos usando electricidad, pero a veces no, por ejemplo en la Argentina en muchos casos, y el transporte. ¿Sí? Uno puede decir además, bueno, calentar la olla, etc. Pero resumámoslo en esos 3 usos principales. ¿Sí? Obviamente la energía que no se crea, permítame volver por un segundo al secundario, sino que decimos nosotros se transforma de una a otra, o sea, se genera, se puede generar de diversos, lo que llamamos fuentes, ¿sí? Y se puede generar de manera descentralizada y distribuida o centralizada. Descentralizada, por ejemplo, un automóvil, ¿sí? Es decir, yo tengo mi automóvil, tengo mi propio motor en el automóvil, le pongo un combustible y funciona el automóvil. Para usar un ejemplo más moderno, si tengo una casita y hay sol donde tengo la casa, le pongo mis paneles fotovoltaicos a la casa y me genero electricidad con los paneles fotovoltaicos. Y si no, de manera centralizada, es decir, las centrales de energía, que pueden ser de diversas fuentes térmicas, hidroeléctricas, solares, eólicas, nucleares, etc. Una red eléctrica, dijimos que uno de los usos posibles es la electricidad. Me importa hablar de electricidad porque tiene mucho que ver con el futuro, digamos. Una red eléctrica es eso, una red interconectada que tiene como propósito suministrar electricidad, ¿sí? Una red eléctrica en general tiene 3 partes, y en la Argentina también las tiene. El sistema eléctrico argentino, desde el punto de vista de sus capacidades, desde el punto de vista de sus instalaciones físicas, no es malo. El problema argentino es más político, es más regulatorio, de decisiones económicas, que desde sus capacidades, ¿sí? Un sistema tiene 3 partes: generación, la parte de entrada donde se genera, transporte, ¿sí? Y distribución minorista.
El sistema argentino, que está regulado por una ley de la década del 90, es competitivo en la generación y monopólico tanto en el transporte como en la distribución minorista. Ahora, acá empieza el primer problema. Si un extranjero viene a la Argentina y lee la ley eléctrica y dice, ah, bueno, perfecto, lo entendí muy bien, es competitivo. Bueno, el sistema argentino del kirchnerismo en adelante, un poco antes incluso, para ser justos, dejó de funcionar como dice la ley. Tiene 44 parches regulatorios a todo nivel. Entonces, si un extranjero viene y lee solo la ley, le va a ir mal, ¿sí? Le va a ir mal porque va a suponer que el sistema funciona de una manera que no funciona. En la práctica, el sistema no es competitivo, prácticamente ninguna de sus instancias requiere del ok digamos, del gobierno en prácticamente todas sus instancias, y en la práctica el gobierno tiene efectivamente mucho poder decisorio en cómo funciona, en dónde se invierte, qué se invierte, cuánto va a ganar cada uno, cuánto tiene que invertir, cuánto se le va a remunerar, etc. Pero bueno, para decirlo en corto, digamos, el sistema tiene tres partes. Los generadores, térmicos, nucleares, hidroeléctricos, renovables ahora, etc. Los transportistas, que en general el transportista es obviamente por definición monopólico y cobra un fee, cobra una tarifa por transportar, y la distribución. En el medio hay una entidad que tiene varias funciones, pero básicamente, digamos, que es CAMESA, que es público-privada, pero con mucho peso en sus decisiones del gobierno, que además de tradear, digamos, de tomar la energía, de comprarla y de venderla, define, digamos, cómo se despacha la energía todos los días en función de la energía disponible. Así funciona un sistema eléctrico en cualquier país que tenga más o menos capacidades de hacerlo, como el nuestro, ¿sí? Esto es un sistema complejo que requiere combinar diversas fuentes, alinear diversos actores, tener una política, digamos, que tenga objetivos, etc. Estos objetivos suelen ser determinados, digamos, por la autoridad. Digamos, en general deberían ser determinados por la ley, pero en la Argentina impacta mucho la autoridad y hay cambios, suele haber cambios muy bruscos cuando cambia de un gobierno a otro, ¿sí? Entonces hay autoridades que tienen como objetivo principal, por ejemplo, en la década del 90, un objetivo muy importante, bueno, fue armar un sistema competitivo conocido como marginalista, que para decirlo en corto, que digamos, los precios, los costos de la energía tenían un lugar muy preponderante, era el driver principal de todo el sistema, ¿sí? En general los gobiernos de orientación más populista están guiados por un, digamos, por un objetivo que es difícil de definir, pero que llamémoslo de soberanía energética, digamos, que en general lo que logra es cualquier cosa menos eso, menos la autosuficiencia, pero en general está muy vinculado con recuperar las capacidades del Estado, con tener, digamos, toda la energía generada en la Argentina, con mucho peso, como decía, de lo público, etc. A nosotros nos gustaba más hablar de seguridad energética, que tiene que ver con esto, digamos, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, pero tiene que ver con garantizar que todos los consumidores, ya sean residenciales, comerciales, industriales, puedan tener energía a precios accesibles y además disponible, es decir, accesible, o sea, que haya, ¿sí? Que no haya cortes de luz, que no haya problemas de tensión, es decir, que si alguien invierte en un comercio y calcula que va a tener tanta energía disponible a tanto costo, la tenga, si una industria se instala, la tenga, etc. Bueno, una manera de entender cómo diseñar una política energética, teniendo en cuenta siempre condiciones concretas en un país concreto, ¿sí? Es trabajar con un concepto que está muy discutido, pero, digamos, y que por supuesto admite mil interpretaciones, pero que combina, digamos, es un concepto inventado, creado por el World Energy Council, que es un consejo que reúne estados, actores privados, ¿sí? Que está por cumplir creo que 100 años, y es un referente para la industria. Es un concepto que denominamos como trilema energético, que como su nombre lo dice, combina tres objetivos, o tres, si quieren, desafíos, ¿sí? Que son los siguientes: seguridad energética, equidad energética y sustentabilidad ambiental. Nosotros pensamos, ¿sí? Cuando digo nosotros, en este caso me permito hablar por quienes tuvimos a cargo la gestión energética durante el gobierno de Cambiemos primero y Juntos por el Cambio después, que, digamos, en una gestión moderna en materia energética tiene que de alguna manera tener muchas cosas presentes, pero en principio estas tres, ¿sí? ¿Qué es seguridad energética? Esto,
darle seguridad energética a los actores, a los consumidores, lograr que el sistema energético garantice la provisión de energía a todos los actores, ¿sí? De manera confiable, de manera previsible y a los mejores costos posibles. Esto significa los más bajos, ¿sí? Los más bajos, digamos, cuando hablamos de costos estamos hablando de costos de generación, no de los, incluyendo los costos de generación, no los precios que paga el consumidor solamente, ¿sí? Equidad energética, bueno, es esto, un poco me adelanté, es buscar que la energía se provea a un costo accesible, persiguiendo los costos más bajos posibles, ¿sí? Cuando digo la diferencia en costo y precio que paga el consumidor, porque en Argentina un poco es engañoso y se ha supuesto que la energía prácticamente es gratis, la energía es muy cara, es muy caro generarla, y cuando no la paga el consumidor, la está pagando el contribuyente, digamos. La paga el contribuyente por la vía de los impuestos, la paga el contribuyente por la vía de inflación, de alguna manera se paga, por la vía del déficit fiscal, de alguna manera se paga. Bueno, y en tercer lugar, y muy importante, y es algo que tiene mucho peso en los últimos tiempos, no lo tenía tanto en la década del 90, aunque ya estaba, pero no tenía tanto en la década del 90 cuando se promulgó la ley eléctrica, que es el de sustentabilidad ambiental. Esto es central y hay que meterlo dentro del dilema. El dilema es cómo combinar esto de la mejor manera posible, insisto, en un país concreto. Cuando digo país concreto es un país que puede tener o no tener recursos, puede tener algunos y no otros, puede tener una buena o una mala red eléctrica, en fin, las decisiones se toman sobre desafíos concretos. Y sustentabilidad ambiental, en términos genéricos, implica ser amigable con el medio ambiente, pero en términos más específicos, en lo que hace a una... a la energía es minimizar, o en lo posible reducir a cero, las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? En términos muy específicos, y los gases que causan contaminación local en términos más generales. Hablemos de temas climáticos. Bueno, el cambio climático es un problema, digamos, es un problema grave, es un problema serio y es un enorme tema de agenda que impacta mucho en la agenda energética, en otras también, pero en la agenda energética. En la COP21 que se realizó, COP significa Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es un nombre larguísimo y se la conoce como Conferencia de las Partes o COP. En la COP21 de París, en 2015, el mundo se puso de acuerdo, los gobiernos se pusieron de acuerdo en generar acciones para cumplir determinados objetivos climáticos para evitar lo que si no puede ser un drama irreversible, ¿sí? Y varios objetivos, pero el principal tiene que ver con llegar al fin de este siglo, es decir, 2100, con una temperatura global que no supere los 2 grados por encima de la temperatura preindustrial. Entonces, si nosotros tomamos la temperatura industrial como el punto de partida, 0, vemos que a 20 años de que, digamos, ya transcurridos 20 años de este siglo, estamos a 1.3 grados por encima de la temperatura preindustrial. En realidad, el ideal de la COP21 es 1.5 y, digamos, el posible es 2 grados, pero el objetivo ideal es 1.5 por encima. Y ya sabemos, lo voy a resumir esto, porque si no voy a invertir mucho tiempo, pero todo el mundo sabe que tal cual estamos hoy es muy complicado cumplir. Es decir, el mundo está en un problema, porque no está, digamos, si todo continuara como hasta ahora, vamos a estar muy por encima de 2 grados por encima de la temperatura preindustrial. Y esto no es solamente un tema de que nos vamos a sentir incómodos porque va a hacer mucho frío en invierno y va a haber mucha nieve en Nueva York en invierno y mucho calor en Buenos Aires en verano, sino que va a haber países que van a perder costas, va a haber cultivos que se van a dejar de existir, va a haber especies que quizás se vean afectadas. Digamos, el mundo va a ser mucho más pobre y mucho más complicado. Digamos, claramente el cambio climático es la próxima tragedia y esto impacta fuertemente en las decisiones que se tomen en materia de política energética. Esto también lo tuvimos presente y fuimos muy activos en aquel momento. Bien, en definitiva, el desafío es sostener una política consistente en el tiempo, consistente en el marco jurídico, en las reglas de juego, consistente desde el punto de vista ambiental, consistente desde el punto de vista de los costos y sobre todo consistente de la forma en que se combinan las diversas fuentes que tiene un país. Y con esto voy terminando esta introducción y lo voy a dejar a Daniel, pero básicamente, que es, digamos, bajemos un poquito a la Argentina. La Argentina es un país en un punto que tiene suerte, ¿sí? A veces, como dice el viejo chiste, ¿no? Y todos lo conocemos, que
Dios cuando crea los países, creó la Argentina y dijo, bueno, le voy a dar campo, le voy a dar climas, le voy a dar la cordillera, le voy a ir dando todo. Y San Pedro lo mira y dice, che, te estás pasando. O sea, le estás dando de todo a esta gente. Y mirá el resto de los países, sí, pero la voy a plagar de argentinos. Y con eso voy a compensar. Y un poco es así. Nosotros tenemos suerte, en ese sentido, tenemos todas las fuentes posibles prácticamente. Tenemos, desde hace mucho tiempo que tenemos gas, no solamente Vaca Muerta, digamos, tenemos gas convencional. No somos un país exportador, obviamente, no somos, por supuesto, un país del Golfo, de Medio Oriente, tampoco somos Venezuela ni México, pero somos un país que tiene recursos hidrocarburíferos y ahora tenemos muchos más con los no convencionales. Tenemos sol en el norte, tenemos muy buen viento en el sur, tenemos recursos hidroeléctricos importantes y además tenemos algo, espero no estar olvidándome de ningún recurso, pero tenemos algo que no viene con los recursos naturales, pero que hemos desarrollado desde la década del 50, que es energía nuclear. Si bien no diseñamos reactores, tenemos gente que sabe gestionar la energía nuclear y tenemos reactores. ¿Sí? El tema es qué hacemos con eso. ¿Sí? ¿Cómo hacemos que eso se transforme? Por un lado, en energía utilizable por parte de los consumidores, en energía cuidadosa del medio ambiente, en energía barata y en lo posible en recursos exportables. Y eso tiene que ver con decisiones, eso tiene que ver con, digamos, gestiones que piensen, digamos, holísticamente cómo aplicar los recursos de un país, tiene que ver con reglas de juego claras, tiene que ver con incentivar la inversión. Esto no es posible hacerlo, y ahí mi discusión con el concepto de soberanía energética, esto no es posible hacerlo con recursos públicos, o por lo menos no únicamente. Funciona, está más que probado en los países donde esto funciona, que con reglas de juego claras puede haber mucha inversión, y invertir recursos públicos en algo que puede ser muy atractivo para la inversión privada, significa sacar recursos públicos de otras cosas, o aumentar la presión impositiva sobre los contribuyentes. Nada es mágico. Y bueno, de eso se trata la Argentina, digamos, ¿no? Un poco de qué hacer con los recursos que tiene. Nosotros tenemos de todo, estamos mejor que muchos países, incluso América Latina. Brasil es un país que hoy, digamos, está un poco mejor que antes, pero que históricamente no ha tenido petróleo. Esto lo obligó a tomar decisiones vinculadas con la energía nuclear, pero sobre todo con la hidroeléctrica. La hidroeléctrica, en gran parte de los casos, es muy dependiente de las condiciones climáticas, no en todos. Bueno, Chile, digamos, es muy dependiente. Hoy Chile ha desarrollado las energías renovables de manera exponencial en los últimos años, pero no es un país que históricamente no ha tenido recursos naturales para aprovecharlos energéticamente, etc. Bien, dicho esto, yo, si tenemos tiempo, voy a volver, pero le doy la palabra a Daniel para que pueda, digamos, él un poco hacernos un diagnóstico y un poco de cómo recibimos nosotros las cosas, qué hicimos, qué no hicimos y cómo ve el futuro. Bueno, buenas tardes a todos. Julián, me vas a tener que autorizar a compartir pantalla para poder compartir una presentación. Mientras vos haces eso, ya está, me presento un poco. Efectivamente, yo trabajé 30 años en ExxonMobil. Vengo de una empresa dura, digamos, de principios muy sólidos. De los 30 años estuve casi 8 años fuera del país, 2 veces asignado en Estados Unidos, y una vez en una asignación muy interesante en Centroamérica, en El Salvador, coordinando las empresas de Exxon en toda Centroamérica, justo después cuando terminó la guerra civil, digamos. Estuve 2 años y medio rodeado de guardias y protegido por todo el mundo en la Centroamérica del Farabundo Martí de Liberación Nacional y de los andinistas, digamos. Eso lo digo porque todo el mundo dice, bueno, si estuviste en Estados Unidos estuviste bárbaro, pero bueno, son experiencias distintas. Yo no voy a filosofar, digamos, el tema de la transición energética me apasiona. Tuve la suerte de ser el chair del grupo de transiciones energéticas de G20 en la presidencia de Mauricio Macri, pero me voy a meter en el barro. Me voy a meter en el barro
para hablar de la política energética de Argentina y específicamente de cómo estamos hoy y qué debiéramos pensar para el corto plazo y qué debiéramos soñar para el largo plazo. La idea, obviamente, como toda persona que estuvo en la función pública, voy primero a hacer un breve resumen de la autocrítica que hicimos la gente que estuvimos en el Ministerio de Energía, después tratar de hablar de lo que se está haciendo, o mejor dicho, de lo que no se está haciendo en energía con este gobierno, aportar 3 o 4 gráficos para que ustedes tengan datos, y como Emilio lamentablemente no pudo venir, voy a tocar un poco el tema de Vaca Muerta. En todos estos temas, mi objetivo no es filosofar ni enseñar conocimientos. Mi objetivo es tratar de despertar alguna inquietud y poder intercambiar preguntas y opiniones. Así que si ustedes sienten que quieren decir algo o quieren preguntar algo, por favor, me interrumpen y lo hacemos. Creo que tenemos más que suficiente tiempo. Espero que todos vean muy bien la presentación. Si uno hace el balance de gestión del sector energético 2015-2019, y obviamente es mi balance, así que puede estar del lado bueno, digamos, o del lado de que hay más positivos que negativos, nosotros recibimos una situación catastrófica en el sector energético. Con los entes regulatorios intervenidos, con un subsidio de las tarifas que era equivalente más o menos a 3% del Producto Bruto Interno. Podemos discutir si era 2,9 o 3,1, pero más o menos era una enormidad. Digamos, los usuarios pagaban el 10% de la tarifa que debían pagar, con producciones de petróleo y de gas natural bajando, que tuvimos que revertir en algunos casos. Creo que entre los positivos está también que finalmente tratamos de lanzar un programa como Renovar para aprovechar las enormes energías renovables que tiene Argentina, el sol del norte y los vientos de la Patagonia, y finalmente incorporamos un montón de energía renovable a la matriz energética del país. Algunos cuestionan que esto se hizo con subsidios, otros dicen que hubiera sido mejor ir por el lado del gas. La realidad es que había una ley que había que cumplir, no se había cumplido y no se había hecho nada en materia de energías renovables. Nosotros lo hicimos, todavía se están inaugurando parques solares y eólicos de los aprobados en nuestra gestión. Continuamos con proyectos importantes. Uno de los trabajos más interesantes que me tocó a mí fue renegociar con China la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz. Redujimos el costo del proyecto de $7.400 millones a 4.200. Lo redimensionamos, cumplimos con la ley, hicimos la evaluación ambiental que era necesaria, que no se había hecho, y el proyecto, con sus más y sus menos, está en marcha. Y finalmente creamos una Secretaría de Planeamiento Energético que tuve la gran suerte de presidir durante un tiempo muy largo, después de 20 años en donde no había una oficina que hiciera planeamiento energético en el país, y menos al nivel de secretaría. Este es un resumen de lo positivo. Se podrían agregar más, y también se pueden agregar más en lo negativo. En lo negativo yo diría, hubo 2 cosas muy graves. Hicimos un manejo de la recuperación tarifaria que todo el mundo hoy sabe que era necesaria hacer, pero lo hicimos mal. O sea, tratamos de hacer las cosas de una manera con comunicaciones que no fueron claras y que provocaron una reacción muy fuerte de la sociedad y eventualmente de los sectores políticos. Al punto tal que de alguna manera la salida de Juanjo del Ministerio de Energía
y en el caso mío personal yo me fui al mismo tiempo, fue el resultado de una ausencia de un soporte político por este tema de los aumentos tarifarios. Obviamente hubo algunas otras cosas mal, pero el gran problema que nosotros vemos dentro de la autocrítica fue la combinación de malas comunicaciones, una implementación no adecuada de la recuperación tarifaria y la ausencia de soporte político en nuestro propio partido. O sea, evidentemente en la Alianza de Cambiemos tuvimos problemas con la implementación de las políticas tarifarias. Ahora, mi resumen es que en general lo positivo fue muy importante, lo negativo hizo que no pudiéramos continuar, pero de alguna manera marcamos un horizonte y objetivos. Si uno mira cómo estamos hoy, digamos, en realidad los errores nuestros a la luz de las políticas energéticas, la ausencia de políticas energéticas actuales, los errores cada vez se ven menores y los éxitos cada vez se ven más grandes. Esencialmente, el gobierno actual ha perdido 1 año y medio, no ha hecho nada importante en los primeros 16 meses de gobierno. Desde el punto de vista institucional, después de que se habían regularizado los entes, el Enargas y el ENRE, lo que hizo fue inmediatamente intervenir los entes regulatorios, posicionando como interventores a gente que no es técnica, tiene muy poca idea de los marcos regulatorios y prácticamente desconoce los elementos que hacen a la industria. Más importante todavía, viene con una posición política muy contraria al desarrollo de las actividades según las definiciones de las leyes. Al mismo tiempo, bueno, después de nombrar a un secretario de Energía, un presidente de YPF, lo mantuvieron durante 1 año y produjeron cambios a los más altos niveles de la energía. O sea, Darío Martínez, un político, un diputado, aspirante a gobernador de Neuquén, asumió en lugar de Lanciani, que no hizo nada prácticamente en el primer año, como secretario de Energía. Y Guillermo Nielsen, que había sido nombrado en una suerte de premio consuelo como presidente de YPF, fue reemplazado por Pablo González, ex vicegobernador de la provincia de Santa Cruz y obviamente un político que, así como Darío Martínez, espera tener chances de llegar a gobernador de su provincia. O sea, en realidad, cuando uno analiza desde el punto de vista institucional, bueno, los entes regulatorios no están cumpliendo con la ley que los creó, están manejados por gente que es política, y si nosotros fuimos el ministerio de los CEOs, este es el ministerio de los políticos, y de los políticos que no saben de política energética. Con relación a tarifas y precios, bueno, volvimos a lo que se hacía desde el 2009 al 2015. O sea, las tarifas y los precios están congelados, hay un congelamiento tarifario que se inició en fines del año 2019. Los entes regulatorios han cuestionado las revisiones tarifarias integrales que se hicieron en los años en donde nosotros tuvimos la gestión y obviamente empieza a haber un aumento de los subsidios al sector energético. En este momento del orden del 1% del Producto Bruto. Ahora, si uno mira en el gobierno, y este es uno de los temas que hay que seguir en el corto plazo, hay diferentes posiciones aún dentro del mismo ministerio. El ministro de Economía en el presupuesto propone ajustar las tarifas y los precios de la electricidad y el gas natural en función de la inflación estimada del 29% anual.
Pero alguien que depende de él, como es Bernal, que es el interventor del Energas, sale a decir que las tarifas van a subir solamente un 7%. Y hay algunos otros sectores de la política del gobierno que están hablando de una continuación del congelamiento de las tarifas y los precios hasta después de las elecciones, lo cual ya sabemos que es la política que los gobiernos kirchneristas implementaron en los periodos anteriores. También sabemos los resultados de esas políticas. Sabemos que en algún momento eso implica que el país va a importar más gas natural, que el país va a comprar energía eléctrica y que vamos a tener un déficit fiscal del orden del 3% solamente en subsidios energéticos. La producción es menor, la producción de petróleo y gas natural. Prácticamente no hay inversión en Vaca Muerta, a pesar del Plan Gas 4 que se lanzó. Todavía hay innumerable cantidad de dudas. Y como van a ver después, lo más importante es que no hay nueva inversión. O sea, las empresas petroleras, estuve 30 años en una de ellas, cuando no traen dinero fresco, cuando las condiciones para negocios son malas. Lo que hacen es, bueno, se reinvierte el cash flow que uno genera en el propio país. Entonces, las inversiones en Vaca Muerta, a pesar del Plan Gas 4 y de los compromisos, son las inversiones que se permiten en la medida que uno pueda vender lo que produce, el crudo o el gas natural. Esto, como van a ver en los gráficos más adelante, pone mucha presión sobre el abastecimiento de gas natural en el próximo invierno. Va a ser un invierno con faltante de gas natural, si no es un otoño con faltante de gas natural. Energías renovables y cambio climático, bueno, no hay ningún plan, digamos. Nosotros teníamos una subsecretaría de energías renovables, teníamos un secretario de cambio climático en el Ministerio de Ambiente. Bueno, se han reducido los niveles en la organización de la Secretaría de Estado de Energía, al punto tal que energías renovables está al nivel de una dirección, digamos, de la Secretaría de Energía. Biocombustibles, bueno, hay una crisis en el sector, no se está produciendo porque los precios no se ajustaron durante todo el año 2020. El marco regulatorio, que es la ley de biocombustible, de promoción de biocombustibles, se termina ahora, en mayo. El gobierno, hay varios proyectos en el sentido de extender la vigencia de esa ley, obviamente propuestos por provincias como Santa Fe y Córdoba, que tienen para ellos tienen una producción de biocombustible muy importante y quieren mantener el esquema de promoción. Hay una parte del gobierno que está de acuerdo con eso y otra parte del gobierno que propone una nueva ley. Hoy por hoy los tiempos se están agotando, estamos ya en abril, en mayo se vence la ley y no sabemos qué va a pasar con el sector de biocombustibles. Si uno mira las empresas, comenzando por YPF, todas las empresas están en rojo. No hay empresa petrolera que gane mucho dinero, a pesar de que la gente cree que, bueno, si uno está en la industria del petróleo, tiene bolsillos muy profundos y que gana mucha plata. La realidad es que están todos en rojo, al punto que YPF ha tenido que renegociar su deuda para el 2021 hasta el 2024. Y el acceso al financiamiento es prácticamente nulo, digamos. Hay muy pocas empresas que pueden acceder a algún financiamiento externo y el costo de ese financiamiento es prohibitivo porque es mayor al 10%, es un costo que en realidad es mayor que la tasa de retorno típica de los proyectos petroleros. Así que si ustedes ven en las figuras que yo puse a la izquierda, bueno, pueden horrorizarse conmigo, digamos. Hoy estamos en una situación indefinida, con instituciones intervenidas, producción cayendo, subsidios altos y subiendo,
e indefiniciones en general, con peleas entre distintos sectores del gobierno. Y para hablar con datos, dato mata relato, dicen, veamos un poco la producción de petróleo total del país en miles de metros cúbicos por día, desde el 2010 hasta prácticamente el mes pasado. Entonces ustedes ven que la producción de crudo va cayendo. El verde es el crudo tradicional, el gris es el crudo que se produce no convencional, que se produce en Vaca Muerta. Obviamente nosotros tomamos aquí los 3 periodos, o sea, ustedes pueden ver claramente el gobierno de Cristina Kirchner, el gobierno de Macri y el actual gobierno. En nuestro caso, se logró revertir, compensar la caída de producción de crudo convencional a través de la producción no convencional que se logró en Vaca Muerta, gracias a las promociones que se trataron de hacer para promover la producción en Vaca Muerta. Veamos ahora un poco de, digamos, en el próximo cuadro, gas natural. La producción de gas natural convencional también viene cayendo, cayó durante todo el gobierno kirchnerista. Nosotros en 2015 llegamos a importar unos 4.000 millones de dólares en gas, en LNG, con 2 barcos operando, uno en Escobar y otro en Bahía Blanca, para convertir el gas licuado que traíamos desde Trinidad Tobago o de algún otro productor y poder inyectarlo y cubrir con eso la demanda. En realidad, la caída del gas convencional siguió cayendo durante nuestra gestión, pero fue más que compensado con producción que se hizo en Vaca Muerta a partir de la resolución 46. Y bueno, si ustedes ven la tendencia, obviamente en los años nuestros de gobierno se recuperó algo de producción, al punto tal de que logramos exportar durante el verano algo de gas natural a Chile. Volvimos a Chile después de que el ministro De Vido en el 2007 cortó las exportaciones. Pero bueno, esto ahora vuelve a caer, digamos, ¿no? Y para que vean en mayor detalle, la producción en febrero de este año fue 114 millones de metros cúbicos por día, tuvo 10,3% por debajo del año anterior. Así que el próximo invierno es un invierno por lo menos difícil, digamos, o sea, no va a ser algo sencillo. Si quieren ver en mayor detalle, bueno, es obvio que la demanda de invierno, si seguimos encerrándonos, o sea, si siguen encerrándonos y con la menor actividad comercial industrial que hay y menor actividad de transporte, nada de turismo, la demanda puede ser menor. Pero miren lo que está pasando con la producción. O sea, la producción nuestra, digamos, que en algún momento llegó a ser, digamos, en el año 2019, 140 millones de metros cúbicos en junio-julio, el año pasado estaba en el orden de 125 y este año viene por acá. O sea, la producción viene en 110. O sea que para una demanda de 150 millones de metros cúbicos por día, vamos a necesitar importar para llenar la capacidad del barco gasificador de Escobar y a la vez están trayendo ahora un nuevo barco que nosotros habíamos despedido jubilosamente en el 2018 para gasificar
importaciones de LNG en Bahía Blanca. O sea, volvemos a la rueda de ser un país que es un neto importador de gas. Gas que eventualmente nos sobra, porque tenemos el recurso de Vaca Muerta. Pero bueno, esto desgraciadamente es el resultado de la ausencia de políticas y también de las señales que se dan al mercado. Cuando uno congela las tarifas por más de 2 años y no da ningún incentivo y acusa a las empresas de llenarse de dinero erróneamente, o de tener intenciones de no invertir, bueno, lo que pasa es que va a haber una menor producción, vamos a tener que importar más, vamos a tener que volver a utilizar combustibles líquidos para generar energía eléctrica en el invierno y vamos a tener un mayor costo de la generación y un nivel de subsidio mucho mayor. Nivel de subsidio que en algún momento se va a volver tan insoportable como cuando nosotros lo recibimos en diciembre de 2015. Para darles una idea del nivel de subsidio donde estamos, estas son las tarifas, digamos, las columnas son el costo de generación promedio en pesos argentinos por megawatt hora. Estas son las columnas celestes que se ven en este gráfico. La fuente es CAMESA, o sea, es información pública disponible a todo el mundo. Y lo rojo es el precio de electricidad que paga, digamos, también en pesos por megawatt hora, que paga un consumidor promedio de Argentina. Si ustedes miran lo que pasaba hasta en el periodo kirchnerista, 2013-2015, bueno, el consumidor pagaba menos del 20% de la tarifa. El consumidor tenía tarifas congeladas, a este nivel, acá abajo, y un costo que obviamente crecía. Estaba por arriba y el resto lo cubría el Estado. ¿Qué pasó después? Bueno, lo que pasó es que nosotros, con graves acusaciones de hacerlo en contra del pueblo, tratamos de seguir el aumento de los costos. Llegamos al punto del 2019, donde entregamos el gobierno cubriendo más o menos, digamos, el 70% de la tarifa, digamos, ¿no? Hoy en día, un poco más del 70%. Hoy en día, bueno, el Estado paga la mitad de la tarifa eléctrica. Y obviamente está congelada. Así que uno se puede decir, bueno, tenemos un déficit. Según el presupuesto, el déficit debía mantenerse en términos constantes. En la medida que las tarifas sigan congeladas y haya un aumento del tipo de cambio y de inflación, obviamente el porcentaje cubierto por los usuarios es cada vez menor, y va a haber un mayor déficit fiscal. El problema de las tarifas es cómo salimos. O sea, si de vuelta volvemos a caminar el mismo terreno árido que caminamos entre 2010 y 2015, ¿cómo volvemos a la normalidad después, digamos, ¿no? ¿Qué hace el gobierno que asume en el 2023? En el corto plazo yo diría, bueno, vamos a tener varios temas para mirar. Un primer tema es de las tarifas. ¿Qué sector del gobierno prevalece en la definición de los aumentos? ¿Va a ser Guzmán con el 29% de aumento? ¿Van a ser los interventores como Bernal y Basualdo en el Energas y el ENRE? ¿Están proponiendo aumentos del 7, del 9%? ¿O hoy salió una resolución, un decreto por el cual se extiende el congelamiento tarifario
por 1 mes y medio más. Ahora, esto tiene un impacto directo sobre el nivel de subsidio y el déficit fiscal. Déficit fiscal que uno puede tratar de cubrir de alguna manera, puede ser con emisión monetaria, podemos subsistir un tiempo, pero ya venimos subsistiendo, y el otro, tomando préstamos a nivel internacional, con deuda. Ninguna de las dos cosas parece factible. Entonces, la solución al tema tarifario no parece una solución fácil. La otra cosa que hay que monitorear es qué va a pasar con la ley de biocombustibles. Se extiende la vigencia de la 26093, como proponen Córdoba y Santa Fe, o seguimos así, digamos, ¿no? Seguimos con... Se termina la ley y hay una nueva ley. ¿La producción de gas va a ser suficiente para abastecer el próximo invierno? ¿Cuál es el impacto de las importaciones? Y finalmente, digamos, Nielsen cuando llegó al gobierno de alguna manera trajo un proyecto de una nueva ley para promover vaca muerta. Hace unos 15 días el ministro de Producción sacó un esquema por el cual trata de promover inversiones nuevas de más de 100 millones de dólares para, con el objetivo de exportar. Vaca muerta no cayó dentro de ese esquema, y hay algunas ideas dando vuelta en el gobierno sobre la necesidad de una nueva ley de hidrocarburos. Y realmente puede ser una posibilidad. Vaca muerta siempre tiene potencial, podría ser una realidad en la medida que se define una nueva ley. Estas son las cosas del corto plazo. Yo doy una rápida pasada por vaca muerta, porque no está Emilio, y después podemos volver a qué es el largo plazo, si todo eso puede hacerse realidad. A ver, perdónenme, tengo algún inconveniente, acá está. Entonces, estos son los temas de corto plazo. Los temas de largo plazo los vemos después. Ahora, quiero dejar nada más que 2 o 3 conceptos con relación a vaca muerta. No me voy a pasar 1 hora hablando del tema. Después, si quieren, contesto algunas preguntas. Ahora, ¿por qué es importante vaca muerta para Argentina? Bueno, es una de las pocas cosas en donde Argentina está en el top 5 a nivel mundial. O sea, dentro de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales, Argentina está segunda en gas natural y está cuarta en petróleo. O sea, no es algo menor. Digamos, Argentina siempre se dijo que era un país con petróleo, no era un país petrolero, y que era un país con gas, no era un país gasífero, excepto Loma de la Lata. Bueno, vaca muerta es un animal distinto, es algo distinto. Estamos a nivel global muy bien posicionados. Obviamente, en la medida que se sigan utilizando hidrocarburos, pero desde acá hasta el 2050 se puede hacer un desarrollo importante de vaca muerta. ¿Cuál es el máximo potencial de vaca muerta? El máximo potencial de vaca muerta es, por ejemplo, producir 1,5 millones de barriles por día de petróleo crudo. Esto es más o menos lo que produce hoy en día México, lo que en algún momento producía Venezuela de petróleo crudo. O producir unos 350 millones de metros cúbicos por día de gas natural, o sea, casi 3 veces lo que producimos hoy de gas natural. Ahora, ¿qué importancia tiene eso para nosotros? Bueno, si uno le pone los precios de hoy, podemos llegar a estar importando unos 30.000 millones de dólares por año de hidrocarburos. Es más o menos lo mismo que exporta el agro. Por eso mucha gente compara el desarrollo de vaca muerta con el agro. Y después podemos hablar de empleos directos e indirectos. Hay una estimación de 500.000. A mí me parece muy alta. Me parece que la industria petrolera es mucho capital intensivo, es poca mano de obra. Pero bueno, es un poco quizás una manera optimista de ver el empleo, digamos. Ahora, la realidad es que este máximo potencial de vaca muerta es logrado. O sea,
sí se dan ciertas condiciones. Yo no voy a entrar, como todos los petroleros, a elucubrar medidas concretas que debe tener una nueva ley. Ahora, sí les voy a contar, desde el punto de vista de un petrolero, si yo tengo un recurso de la dimensión de Vaca Muerta, conceptualmente, ¿qué necesito hacer? ¿Y en dónde estamos nosotros? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, hay tres cosas que yo necesito para desarrollar un recurso como Vaca Muerta, o como Arabia Saudita, o Kuwait, o como el no convencional de los Estados Unidos. Yo necesito acceso al recurso hidrocarburífero, como ser. En Saudi Arabia no lo hay. Si el rey no le da una parte a desarrollar una empresa, la empresa no puede entrar. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, Vaca Muerta son 32.000 kilómetros cuadrados, y de esos 32.000 kilómetros cuadrados, la mayor parte del área ya está concesionada por viejas concesiones en el Estado Federal o por la provincia de Neuquén. E YPF tiene una gran parte de las concesiones. YPF tiene del orden de la mitad del área interesante de Vaca Muerta bajo concesión. Entonces mucha gente dice, bueno, pero todavía hay acceso. Bueno, mire, el acceso que hay hoy en día es bastante limitado. YPF es, digamos, como el perro del hortelano, no come ni deja comer. O sea, YPF no tiene el capital para desarrollar Vaca Muerta, no tiene el capital para desarrollar sus áreas de Vaca Muerta, y tampoco ni la provincia, ni el Estado Federal, ni YPF hacen lo que se debería hacer, que es volcar esas áreas para que alguien con capital tenga acceso. Así que, desde el punto de vista del acceso al recurso hidrocarburífero, es más o menos la situación. No estamos en una situación muy fácil. Desde el punto de vista, uno necesita capital. Ahora, ¿para qué necesito capital? Bueno, la diferencia de los recursos de Vaca Muerta, que son no convencionales. En el recurso no convencional, yo sé que el petróleo está a 1.000 metros de profundidad en toda la provincia de Neuquén. No tengo un riesgo exploratorio. No hay riesgo geológico. Lo que hay es un riesgo financiero. Yo tengo que invertir mucho capital para perforar muchos pozos. La producción de cada pozo cae abruptamente, no se mantiene como la producción convencional. Entonces yo tengo que operar, se llama en el sector, se llama en modo factoría. O sea, tengo que ir produciendo nuevos pozos que produzcan petróleo o gas para reemplazar la declinación del pozo que hice hace 8 meses, hace 10 meses. Entonces tengo que permanentemente invertir en perforación de nuevos pozos. Cada pozo, podemos discutirlo, son 8 o 10 millones de dólares. Y también se necesitan grandes inversiones. O sea, nosotros tenemos la suerte de que Vaca Muerta está en una provincia que ya era petrolera y gasífera. Pero la infraestructura para producir petróleo, para juntarlo y para enviarlo a la zona metropolitana o a los puertos, está dimensionada con la producción convencional anterior. Entonces, en petróleo, Argentina puede aumentar su producción prácticamente un 60-70% sin mayores problemas. No en gas. En gas se necesita nueva infraestructura. Y esta nueva infraestructura, en general, la crean los estados. Ahora, el Estado nuestro no va a destinar fondos para la infraestructura, porque no los tiene. Tiene 20.000 o 30.000 millones de dólares para hacer una planta de licuefacción de gas que permita exportar al mundo. Entonces, en el capital, en el acceso a capital, tenemos una gran limitación. La última condición es tener tecnología y recursos humanos con capacidad para brindar servicios de alta calidad. Aquí estamos bien.
O sea, podemos decir que de los 3 requerimientos, donde mejor estamos es en la calidad de los servicios y los recursos humanos que tenemos. Tenemos algún problema menor, que es un contexto laboral complicado, con alta presencia gremial y con un alto costo laboral, inclusive con trabas que a veces no nos permiten implementar las mejores prácticas de trabajo. Pero en general yo diría, de los 3 temas gordos que necesitamos resolver para desarrollar Vaca Muerta, aquí estamos más o menos bien. Tenemos un problema muy grave en el acceso a capital y un problema menor en el acceso al recurso hidrocarburífero. Y yo voy terminando como para después generar alguna discusión y algunas preguntas o debate. Ahora, si nosotros pensamos, nos olvidamos del caos donde estamos, nos olvidamos de la pandemia y pensamos qué tenemos que pensar para el 2023, qué tenemos que discutir para definir políticas públicas para el gobierno que va a empezar en el 2023. Bueno, primero, de alguna manera tenemos que generar algún consenso sobre las políticas energéticas básicas. O sea, no puede ser que venga un nuevo gobierno y tenga que regularizar los entes reguladores como el ENRE, el ENARGAS, porque vino otro gobierno que los volvió a intervenir y volvió a nombrar interventores que no tienen la más pálida idea de qué se trata el sector y que tienen simplemente objetivos políticos. Tenemos que llegar a algún consenso también en cuanto a cuál es la parte privada y cuál es el rol del Estado. YPF no puede pasar a ser una empresa privada 100%, tampoco puede ser la única herramienta de política energética de un gobierno. Tenemos que buscar algún nivel de consenso sobre cómo queremos que se maneje YPF en el futuro. ¿Cuál es el rol de las empresas privadas? Y también definir de alguna manera algunos límites para precios y tarifas, con el impacto que pueda tener en el desarrollo social, digamos. Pero no puede ser que venga un gobierno y que la tarifa vuelva a caer a cubrir nada más que el 10% de los costos reales, y después el próximo gobierno tenga que volver a subir eso al 85% para que en 4 años venga otro y vuelva a subsidiar. No podemos tener subsidios equivalentes al 3% del Producto Bruto Interno. No va, esa política ya sabemos que no va. Bueno, el desarrollo intensivo de Vaca Muerta es una gran oportunidad. El único problema es que es una oportunidad en el corto plazo, en los próximos 20, 30 años. Después no va el petróleo, la década del petróleo, la era del petróleo va a terminar, no por un problema de supply, ¿no? De suministro. Va a terminar por un problema de demanda. La sociedad demanda el reemplazo de los hidrocarburos por algunos combustibles menos tóxicos para el ambiente, así como en su momento se trató de reemplazar el carbón por el petróleo y ahora el petróleo por el gas. Finalmente tenemos que, de alguna manera, acordar una evolución hacia una matriz más sustentable. Argentina ha desarrollado menos del 50% del potencial hidroeléctrico, que es muy importante. Las energías renovables no convencionales, eólica y solar, no hemos llegado a desarrollar ni siquiera el 20% de lo que podemos hacer. Y tampoco hay hoy en día una política que ponga el énfasis en el ahorro, en la eficiencia energética, en una utilización razonable de los recursos que tenemos. Así que estos son los temas para el largo plazo. En el corto, bueno, estamos todos de vuelta sumergidos en la emergencia. Yo le dejo un gran signo de interrogación y aquí corto como para que quede tiempo para debate y preguntas.
Gracias, Daniel. Muy claro. Bueno, les cuento cómo seguimos. Ya estamos como en tiempo de preguntas. La idea original mía era, digamos, compartirles a ustedes algunos datos y algunas reflexiones relacionados con lo que está pasando en el mundo en materia de energía nuclear, que como ustedes saben es una fuente de generación que entró en crisis por muchas razones, pero básicamente se ha vuelto muy cara y tiene que ver con un modelo de negocios que en el mundo dejó de existir, pero en el cual hay hoy una, digamos, una enorme actividad en la búsqueda de nuevos caminos tecnológicos, básicamente vinculados a reactores pequeños, reactores modulares, que la energía nuclear pueda ser distribuida, etcétera, y una interesante corriente liderada por Estados Unidos, por Canadá, Francia, por supuesto, y en el que la Argentina tiene una oportunidad enorme porque es un exportador de tecnología, de reactor de investigación es el líder, y hemos perdido, digamos, 16 meses. No se ha hecho nada, se debate, digamos, la Argentina ha vuelto a debates de hace 40 años, que tienen mucho que ver con la interna de la coalición oficial respecto de la energía nuclear, y un poco quería compartir con ustedes eso, pero me parece que es mejor, dado el tiempo que ha transcurrido, bueno, dejamos el debate sobre la energía nuclear en la Argentina y en el mundo para otra conversación. A mí me encanta, por supuesto, y por cierto, Daniel, no te voy a perdonar que dentro de los proyectos energéticos no dijiste embalse. Esto va a Exacto. ser un problema entre nosotros, me debes una cena por eso. Permítame pasar un chivo. Nosotros cuando tomamos la gestión, la central nuclear de Embalse había llegado al final de su vida útil. Nunca más me voy a olvidar cuando en enero hacía 37,8 grados, lo tengo anotado, y yo le tuve que ir a decir a Juanjo, vamos a parar Embalse, porque había llegado al final de su vida útil y vimos que no estaba hecho el estudio de impacto ambiental, así que no podíamos comenzar la construcción. Bueno, la comenzamos en agosto del 2019, prácticamente hicimos una central nueva y la terminamos en agosto de 2016 y la terminamos en enero de 2019. La habíamos presupuestado en 2.140 millones de dólares y costó 2.140 millones de dólares. Esto es la primera vez en 30 años que un proyecto nuclear cuesta lo presupuestado en el mundo. ¿Sí? Para que nos demos una idea, Atucha 2, que fue comenzada su construcción en 2007 y fue puesta en marcha en 2014, iba a costar 700 millones de dólares su finalización y costó 4.000. ¿Sí? A mí me gusta marcar esto porque nosotros no somos genios. Nosotros lo que hicimos fue poner gente técnicamente capaz en el proyecto. Me gustaría decir además que, digamos, nadie se quedó con fondos que no le correspondían y las empresas que participaron en la obra fueron empresas seleccionadas por sus capacidades y además después de competencia y no porque eran amigas, digamos. Pero en todo caso, bueno, ahí hay mucho que decir. La Argentina se está perdiendo una oportunidad de ser un exportador de tecnología. Había que haber armado un consorcio público-privado, que era el plan que nosotros habíamos presentado al presidente y el presidente había aprobado, con la CONEA integrándolo, pero con empresas privadas no se ha hecho nada en 16 meses. Y por supuesto, como todo, la Argentina está perdiendo una carrera que hoy ya está liderada por Estados Unidos, por Canadá, por otros países. Bien, pero dejamos para otro día. Otro comentario, mientras ya veo que Julio ha pedido la palabra y también Cacho, usemos el chat para pedir la palabra y yo la voy a ir adjudicando. Antes de empezar, otro comentario que Daniel en su muy buena exposición dejó pasar, que nosotros hayamos tenido que pasar, digamos, aumentar las tarifas para que el Estado, de cubrir el 80% o más, cubriera 20% o menos, eso lo hicimos además orientando, digamos, el subsidio, creando una tarifa social que estaba orientada a quienes no podían pagarla. A grandes rasgos, corregime Daniel, nosotros en ese momento había alrededor de 32% de pobres en Argentina y adjudicamos más o menos tarifa social a un 30 y pico por ciento de la demanda. Es decir, no es que no hubo, no es que se le aumentó insensiblemente la tarifa a todo el mundo, sino que se orientó la tarifa subsidiada en la medida, en el tiempo que se tuvo y en la medida en que se pudo, a quienes podían recibirla. Y un excelente resumen de esto lo hizo en una entrevista al portal especializado EconoJournal, el economista Álvarez Agis, que mal puede ser tildado de ser, digamos, orientado hacia Cambiemos. Muy claramente Álvarez Agis dijo, una de las herencias buenas de la gestión Cambiemos en materia energética fue lo que se hizo con tarifa social. Bien, dicho esto, le doy la palabra a Julio Deisen, que fue el primero que la pidió, y después a Cacho Loltestein, perdón por la pronunciación, seguramente errónea. Julio. Bueno,
Primero, gracias por la excelente exposición de los dos, tanto de Julián como de Daniel. Tenemos el privilegio de que hemos logrado convocar a dos personas que conocen mucho el sector, no hay duda, pero aparte estuvieron en la cocina, y eso yo creo, lo valoro muchísimo, esa experiencia de gestión que tienen. Y justamente a eso me quería referir. Los dos creo que hablaron, especialmente Julián, de nuestra gestión. Y hablaban en primera persona del plural, si fuese en términos gramaticales. Hicimos, decidimos, sacamos este decreto, etc. Sin embargo, en ese periodo se sucedieron 3 ministros / secretarios de energía, cabezas de energía, llamémosle, después fue cambiando la estructura, pero es irrelevante a los fines de lo que voy a expresar, ¿no? Aranguren, Iguacel y Lopetegui. Y no solo se sucedieron, sino que no es que uno se fue porque tuvo un problema de salud o porque se fue a vivir al exterior, sino que está claro porque tenían visiones diferentes sobre el sector, cosa que ustedes no han mencionado. Entonces, yo creo que como uno aprende de la experiencia y digamos, Cambiemos puede volver eventualmente a ser gobierno, sería bueno entender de dónde vino esa disidencia y si de aquí para adelante hay elementos como para que se vuelva a plantear, porque hay una visión muy distinta de lo que es el sector. Gracias. Bien, ¿me dejás, Dani, hacer un comentario y después Sí. te dejo? En primer lugar, aprovecho, Julio, para, digamos, por el tiempo un poco corto que duró la gestión de Javier Iguacel, tuve el gusto, lo digo sinceramente, yo no lo conocía, y de compartir la gestión con Daniel, así que aprovecho y te pido que le mandes saludos, porque sobre todo lo que pude hacer es construir una muy buena relación personal con él. Yo tengo una experiencia diferente que la de Daniel, porque yo me quedé toda la gestión. Perdón, ¿saludos a quién? Disculpa, sorry, porque quiero aclarar algo. ¿Saludos a quién? A tu hijo. Pensaba Iguacel. Yo Iguacel nunca lo vi en mi vida, claro. No, a Dani. No. Si querés mandarle saludos a Javier también, pero no hace falta. No, Javier no lo conozco. No. Dani, que creo que terminó ocupando la segunda mejor oficina del ministerio, que era la de Daniel Redondo, porque la mejor era la de Sebastián King, que tenía esa cosa ahí arriba. Bueno, quizá pensaron que yo iba a decir que la mejor era la de Juanjo, no, ni a patadas. Bueno, era grande, eso sí. Entonces, quiero decirte, digamos, a mí me parece que yo ahí tengo una visión diferente que la tuya. Creo que entendería por qué vos decís que fueron diferentes. Yo creo que, digamos, me parece que las dos gestiones que vinieron después que la de Juanjo tuvieron, primero que compartieron, digamos, a grandes rasgos las necesidades, el diagnóstico y lo que había que hacer, ¿sí? Tanto respecto a Vaca Muerta como respecto al tema tarifario, etc. Lo que pasa es que lidiaron con sobre todo Javier en el medio, digamos, le cambió mucho el escenario, digamos. Es decir, tuvieron que lidiar con una situación mucho más compleja. Me parece que no tuvieron tiempo de armar equipo, digamos, y bueno, ya por supuesto Gustavo Lopetegui me parece que vino, para decirlo sinceramente, a administrar una situación que ya era muy crítica, sobre todo por el contexto macroeconómico, digamos. Ahora, no sé a qué te referís exactamente, pero yo no veo, está bien que yo lo veía quizás de un nicho muy particular que es la energía nuclear, pero yo no veo que haya habido tantas diferencias en cuanto digamos, en cuanto al diagnóstico y en cuanto a las grandes líneas, digamos. Me parece que estaba muy presente el tema tarifario. Lo que pasa es que las gestiones que vinieron después tuvieron limitaciones. De hecho, a Javier le redujeron en su momento el rango. Y también hubo mucha coincidencia respecto de lo prioritario que era Vaca Muerta. Yo no sé si estaría tan de acuerdo con que hubo diferencias muy grandes respecto a lo que había, y mucho menos comparado con el kirchnerismo, digamos, ¿no? Pero en fin, no sé. No sé, Daniel, si vos querés agregar algo. A mí me parece que hubo diferencias. Yo venía trabajando en Fundación Pensar desde el 2012 y la verdad que el equipo que inicialmente, cuando se toma en diciembre de 2015 el gobierno,
fue un equipo que la mitad de la gente ya venía trabajando y la mitad de la gente se incorporó. Ahora, en los primeros 2 o 3 meses, quizás por sufrir la situación que estábamos, ese equipo de 16 personas se unió mucho. Ni Iguacel ni Gustavo después tuvieron un equipo tan numeroso y tan homogéneo, sino que tuvieron que lidiar con equipos de trabajo un poco más variados. En el caso de Gustavo peor, porque ya casi no tenía gente. Y después el otro problema fue el condicionante macro, digamos. Nosotros, la verdad que empezamos con una micro muy mala en energía. O sea, nosotros cuando asumimos en diciembre de 2015, la gente ahora no se acuerda, pero tuvimos que cortarle la electricidad a 1/3 de los argentinos, porque no había. O sea, el verano del 2015-2016 es un verano donde se hicieron cortes programados al 30% de los consumidores. O sea, y claro, bueno, quizás ahora la gente se lo olvida, pero la declaración de emergencia eléctrica y tener que cortarle a propósito a los consumidores porque no había, fue una decisión bastante dura para empezar una gestión. Así que nosotros empezamos de una micro muy complicada, pero una macro bastante buena. Yo creo que cuando Javier toma el Ministerio de Energía, la macro se había complicado terriblemente, y después cuando toma Gustavo, la verdad que ya estaba más como haciendo equilibrio para sostener una gestión hasta las elecciones y hasta la entrega del poder, digamos. Así que no me parece que sean comparables, digamos, ¿no? De todas maneras, filosóficamente, yo creo que había más coincidencias que diferencias, pero la gestión es día a día. Entonces, realmente en el día a día cada uno enfrentó problemas diferentes. Bien, bueno, sí, bueno, medio que dijimos lo mismo. Yo creo que sí, coincido con lo que dijiste, Daniel, respecto del equipo. O sea, una cosa que tuvo el equipo de Aranguren es un espíritu de cuerpo muy fuerte. No nos conocíamos mucho de nosotros entre nosotros, pero eso se creó. Me parece que las otras 2 gestiones no tuvieron tiempo para eso. Aparte hubo algo de, más allá de las relaciones personales que algunos construimos y que permanecen, algo de los que vienen, los que los que estaban, los que se fueron, los que se quedaron. No hubo nunca tiempo ni en la gestión de Javier, ni en la gestión después de Gustavo, que ya era un poco administrar la salida, posibilidad de reconstruir eso. Creo que eso, para ser sinceros, también estuvo. Bien, Cacho. Estás muteado. Ahí está. Sí, muchas gracias realmente por la exposición. Hay un tema que a mí que me obsesionó, que fue mi especialidad hasta el 24 de marzo de 1976, donde, bueno, por lo menos salvé la vida, que era el ahorro energético, especialmente en edificios. Preparé un trabajo por intervención del ingeniero Jorge Lapeña. Pude pasearme por varios lugares de la Secretaría de Energía. La idea era que antes de empezar a generar energía, tratemos de ahorrar, y que Argentina podía ahorrar cantidades enormes de energía, tanto en calefacción como en aire acondicionado, simplemente modificando hábitos, explicándole bien a la gente cómo hacerlo, y después a través de introducir ciertas reformas a los códigos de edificación y sobre todo ilustrar a los profesionales. Reconozco que fui muy bien atendido, tomé café con 2 o 3 funcionarios hasta nivel secretario, ya no me acuerdo quién,
¿no? Fue muy bien. Y después me explicaron que lamentablemente esa campaña que yo quería hacer la tenía que aprobar Marcos Peña, y Marcos Peña decía que toda la comunicación la hacían ellos, y delicadamente me dijeron que me dejara de hinchar. Bueno, pero muy delicadamente, muy bien, no tengo ninguna queja al respecto. Mi impresión que tuve en aquel momento, y tengo que decirlo, era de que yo no voy a decir la gestión de los CEOs, voy a decir la gestión de empresarios que lo que quieren es que produzcamos una alta cantidad de energía, todo lo necesario, y que la cobremos bien, ¿no? Y que se cobre bien. El actual gobierno, por supuesto, no los voy a describir porque técnicamente, directamente no tengo con quién hablar, todo intento que hice hablar me quedé anonadado, violan las leyes elementales de la física y la mía física clásica, o sea que no está muy en discusión. Pero me da la sensación con todo que tienen esa idea del ahorro, claro, como le va a costar mucha plata, la tienen bastante más metida adentro, están hablando de un certificado de eficiencia energética de los edificios. Ojo, sigo insistiendo que se puede ahorrar hasta un 20% de la energía del gas, por ejemplo, en el invierno, en la calefacción, impulsando determinadas medidas y determinados cambios de hábito. Y además no lo digo yo, hay ejemplos europeos, hay ejemplos de muchísimos lugares. Pero, en fin, lo que digo es simplemente les recuerdo, para 2023, ¿pueden pensar también en el ahorro? No sé, Daniel, déjame eso te iba a decir, no, te iba a proponer que fueras vos, así que adelante. Yo soy absolutamente transparente y le voy a contestar con los argumentos muy duros, digamos. O sea, en realidad, una de las cosas buenas que hicimos nosotros fue escuchar y recibir a muchísima gente. Es más, cumplíamos los horarios de recepción. Y si usted entra hoy en día todavía en el registro del Ministerio del Interior de audiencias, va a encontrar que el récord de audiencias registradas la tiene Mauricio Macri, el segundo es Juanjo Aranguren, y yo estoy como cuarto o quinto en audiencia registrada. Así que recibir, escuchábamos a todo el mundo. Es cierto, y lo reconozco como un error, que no le dábamos bola a todo el mundo. O sea, nosotros debiéramos haber sido más proactivos en decirle a alguna gente que lo que estábamos haciendo era lo que ellos pensaban. Ahora, específicamente en el punto de energía, de eficiencia energética. Tuvimos una subsecretaria de eficiencia energética, que yo supongo que Andrea Haynes, que supongo que todos ustedes conocen. Ella reportó a mí durante 1 año y medio, después reportó directamente al ministro. Por primera vez en el país se implementaron políticas para reemplazo de luminarias LED. Por primera vez se hicieron políticas para estampillado de electrodomésticos. Por primera vez se hizo un código de planeamiento urbano que tenía conceptos de eficiencia energética en edificio. Se hizo un test con un acuerdo con la provincia de Santa Fe, y lo que están haciendo en el gobierno actual es más o menos un 10% de lo que nosotros habíamos avanzado en eficiencia energética. El gobierno actual lo que ha hecho es degradar las instituciones que estaban y los programas de eficiencia energética al punto tal de que ni siquiera están pagando la participación nuestra en el ente internacional de eficiencia energética al cual nosotros nos incorporamos en el 2016, que es donde los países del G20 discuten política de eficiencia energética. Creo que hicimos muchísimo en eficiencia energética.
quizás no específicamente la propuesta de Cacho. De las campañas publicitarias que hicimos, que fueron 4, la que ustedes más recordarán son la de los 24 grados centígrados para el aire acondicionado, que salimos en todo el mundo, digamos. Bueno, esa campaña la hicimos nosotros, y bueno, es cierto que intervino parte de la Secretaría General del vicejefe, del jefe de gabinete, digamos, ¿no? Es cierto, pero en general fue bien recibida, digamos. Yo la verdad que no considero que fue un área fuerte, eficiencia energética, al igual que renovables del gobierno. ¿Podría haber sido mejor? Sí, podría haber sido mejor, quizás. Bien, no se preocupen que acá tengo todos los pedidos de palabra. Viene Carlos Kramer, después Ricardo, después María, que anotó unas preguntas ahí. Una ya me dan ganas de contestártela ahora. María, ¿por qué aumentaron tanto los costos de generación con máquinas? No, los costos bajaron, ya te lo digo. Después seguramente te lo va a poder responder Daniel, pero no aumentaron, bajaron. Subieron en pesos, pero en dólares por... bueno, en pesos, bueno, sí. En pesos bueno, subieron. Pero ya llegará. Vamos a darle la palabra primero a Carlos Kramer. Simplemente voy a decir algo. Sabrina, si anda por ahí, se va a reír porque va a decir vos siempre saltando. Pero, digamos, ni Marcos cuando estaba en el gobierno fue el que nos dio todos los bienes, ni ahora es el culpable de todos los males. Lo que hizo el Ministerio de Energía es responsabilidad lo bueno y lo malo del Ministerio de Energía, no de Marcos Peña. Pobre Marcos, no le echemos la culpa de todo. Pero bueno, bien, vamos a darle la palabra entonces a Carlos Kramer, que viene siguiente en la lista. Bueno, en primer lugar, realmente excelentes las exposiciones. Me dejaron con muchas certezas y con muchas dudas. La primera certeza es que tengo que conseguir una vieja estufa Volcán que la fabricaba Cureta, que era del Partido Socialista, o sea que ideológicamente me voy a llevar bien, y a copiar querosene, si es que todavía se vende, con lo cual pasaré un invierno un poco más confortable. Lo segundo, en materia de tarifas, YPF, o sea, el consumo en la estación de servicio de gasoil y nafta sigue aumentando, no hay congelamiento. ¿Eso en qué medida ayuda a YPF o es muy poco? Como decía Amado Nervo, gotícula entre la bruma, molécula en el crisol. Segundo, el tema del encarecimiento de las usinas atómicas. Esto no se debe a que Atucha uno, con un criterio nacionalista de Onganía, pidió que Siemens la haga con la menos cantidad posible de recursos de lo enriquecido hidro natural, y esto ha cambiado. Uranio natural, sí, uranio natural. Sí. Segundo, Vaca Muerta no puede requerir, si bien es cierto que el fracking requiere una inversión permanente, no es menos cierto que Estados Unidos, que es quien lidera este tipo de explotación, tiene mucha maquinaria ociosa, incluso pasada de moda, que para nosotros sirve. Esto nos requeriría menos inversión. Tercero, la energía eólica y solar no se radican en determinado lugar y no son transportables, con lo cual, ¿en qué medida alivian el gasto total si están en lugares donde no hay tanto consumo? Finalmente, nadie habló del litio y de la posibilidad de la explotación del litio. Hoy me acabo de enterar que el helicóptero que navega en Marte tiene
una batería de mucho, que puede acondicionar mucho con la energía solar porque está hecha de litio. Bueno, estas son mis preguntas. Bien, Dani, vos contestás de Atucha 1 y yo todo lo demás, ¿te parece bien? Arrancá vos. Bueno, yo anoté las preguntas. ¿El aumento de los combustibles ayuda a YPF? Bueno, el aumento de los combustibles es lo que YPF debería hacer. Si el precio internacional del crudo pasó de $40 a 60, los combustibles tienen que pasar de $40 a 60. O sea, los argentinos muchas veces queremos que no suban los combustibles, no queremos que suba la carne, no queremos... O sea, estos son mercados internacionales. ¿Qué es lo que los argentinos podemos hacer? Bueno, lo que podríamos... Pero lo que yo preguntaba es si esto no alivia a YPF y la hace menos deficitaria. No, obviamente, si aumenta el precio de los combustibles, YPF, el 90% del crudo que produce YPF lo procesa en el país y lo vende al país. Si al tipo le cuesta $40 producirlo y lo vende a menos de $40, pierde plata. Si vende a más de $40, gana plata. Ahora, en la medida que YPF, su mercado natural sea el mercado local tiene de alguna manera que estar alineado con el mercado alternativo, que es la exportación. Sí, a YPF lo ayuda que aumenten los combustibles en la medida que el aumento de combustible no sean impuestos, tasas y otras cosas que van a los gobiernos provinciales o federales. Ahora, la teoría esta de que los precios no tienen que subir, que es lo que, por ejemplo, ahora el gobierno trata de hacer, bueno, manejan YPF de tal manera de que no suban los precios de los combustibles porque hay una situación de inflación y de alguna manera quieren contenerla a través de contener los precios. Pan para hoy y hambre para mañana, digamos. YPF, la verdad que tiene serios problemas financieros, digamos, ¿no? Producto de malas inversiones. Se gastaron $2.000 millones en perforar en Vaca Muerta pozos verticales, cuando en realidad los pozos verticales no sirven para ese tipo de yacimiento. ¿Qué pasa con los renovables? Los renovables, es cierto, se generan en la Puna y en la Patagonia, y en esos lugares no se consumen los renovables. Esta es una teoría de los petroleros. Los petroleros, para tirar abajo en contra de los renovables, dicen, bueno, se generan en Jujuy y tenemos que traer la electricidad hasta Buenos Aires. O generamos con el viento en Chubut y lo tenemos que traer hasta Buenos Aires. Bueno, es lo natural. Eso pasa siempre. También pasa con el gas que se genera en Neuquén y se tiene que traer a Buenos Aires. La única diferencia es que algunos petroleros saben de que ya hay un gasoducto que viene de Neuquén. Ahora, los quiero ver cuando haya que construir el próximo gasoducto. O sea, es obvio que la energía no se produce donde está la gente. En ningún país del mundo pasa eso. Las metrópolis son abastecidas desde otros lugares. Ahora, utilizar el argumento de que están lejos como para ir en contra de los renovables, me parece de una simpleza absoluta, digamos, ¿no? No voy a caer en el insulto porque eso lo hacen los presidentes y otra gente, pero es demasiado simple el argumento, digamos. El tema de Vaca Muerta, sí, se pueden traer equipos de Estados Unidos. Nosotros sacamos un decreto presidencial por el cual se autorizaba la importación durante 5 años de los equipos. Los equipos tenían que volver, en la medida que pasaba el tiempo se podían nacionalizar y había que pagar impuestos de importación y costo para nacionalizarlos, pero nosotros sacamos ese decreto.
como la mayor parte de los decretos que sacamos nosotros ya fue revertido, digamos, simplemente porque ese decreto lo habíamos sacado nosotros. Defender al pueblo de la gestión neoliberal. Y con relación al litio, es cierto que debiéramos tener, tenemos una oportunidad en explotar litio. Como siempre los argentinos estamos decidiendo ahora, o debatiendo ahora, si lo tiene que hacer una empresa estatal o si lo tiene que hacer una empresa privada. Volvemos a la estupidez de 1950, digamos, ¿no? A mí me da la sensación de que las baterías van a ser de otro mineral o de otra cosa, y nosotros todavía vamos a estar decidiendo si el litio lo explota una empresa jujeña del Estado jujeño o una empresa federal donde algunos directores sean nombrados por Jujuy, otros por Salta y otros por Formosa, que es una de las tendencias prevalecientes en el actual gobierno, ¿no? Pero bueno, va a la larga lista de la estupidez, digamos. Bueno, como además de estupidez tenemos una larga lista de oradores, contesto rápido, Carlos, lo que me dijiste de Atucha 1. En realidad la decisión de Atucha 1, que fue una decisión efectivamente, son dos, lo que vos dijiste, involucra dos cosas. Primero, decidirse por el agua pesada y el uranio natural, y luego por Siemens, que son dos bien diferentes. Varios comentarios. Primero, en realidad eso justamente tuvo que ver, fue una buena decisión en ese momento, en ese contexto. Ahora, lo que es bueno en un contexto puede no serlo en otro. La decisión no la toma Onganía, en realidad, sino que la toma la CONEA. O sea, digamos, pensemos esto en un marco que podemos llamar de la relación principal-agente, los economistas me van a entender. Es decir, el sector nuclear argentino era un agente con muchas capacidades frente a un principal que cambiaba cada un año, digamos. El presidente CONEA hacía 10 años que estaba y sabía que le quedaban 10 años más, y hablaba con un ministro que en realidad no sabía si no lo echaban 3 meses después. Eso le dio a la CONEA una capacidad de agenda enorme, enorme, gigantesca, que tuvo cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas porque se construyó en Argentina el clúster tecnológico más sofisticado que tiene el país, que es el clúster nuclear, aún hoy, junto con el aeroespacial quizás, pero al mismo tiempo la CONEA impuso su agenda, que era propia, era la agenda de la gente, no del principal. En ese contexto se toma la decisión de ir por el agua pesada. ¿Por qué? Para no depender del uranio enriquecido en el contexto de la Guerra Fría. La Argentina no enriquecía uranio en ese momento y temía que, por una complicación en la Guerra Fría, ni la Unión Soviética ni Estados Unidos le proveyeran uranio enriquecido, entonces decidió sabiamente en ese momento ir por el agua pesada, que tiene menos rendimiento y por lo tanto hace más cara la operación al final, ¿sí? Y además hace más cara la operación y hace más caro el capital expenditure, porque tenés que comprar el agua pesada, que sale alrededor de $700 el kilo, ¿sí? En cambio el agua liviana es agua destilada, agua, digamos, ¿sí? El problema no es ese. Bueno, y después se decidió Siemens, que fue una correcta decisión, fue una apuesta, fue tirarse una pileta que no estaba del todo llena de agua, porque Alemania recién entraba, Atucha 1 es un prototipo, pero eso permitió que, a diferencia de los brasileros, que Argentina tomara muchos conocimientos por parte de los alemanes. Por los alemanes, con tal de venderle a alguien, nos abrieron, digamos, los paquetes tecnológicos. Y eso hizo que Argentina hoy tenga conocimiento en materia de reactores que Brasil no tiene, por ejemplo, para comparar con una comparación similar. Ahora, lo que era bueno en ese momento, el problema es que hay un sector muy influyente en el gobierno de hoy que quiere seguir haciendo lo mismo. Es decir, que quiere construir otro reactor grande de agua pesada con tecnología en la década del 80, hoy, que es un proyecto que nosotros cancelamos, y yo estoy orgulloso de haber cancelado. Además, con agua pesada fabricada en la Argentina, el agua pesada necesita mercados entre 50 y 100 veces más grandes para ser, que el que tiene la Argentina, para ser eficiente y para ser productivo. El problema es ese, es que hoy, o sea, en ese momento, la Guerra Fría hacía que fuera racional y lógico hacer centrales de agua pesada porque lo volvía a la Argentina menos dependiente del uranio enriquecido. Hoy es una ridiculez absoluta, digamos. El problema es hoy, que hoy cambió todo el directorio de Nuclearética Argentina, hay un directorio nuevo, sacaron a los que estaban nombrados también por este gobierno, y es muy probable que tomen esa agenda de la central de agua pesada, de hacer una central Candú, que es la que nosotros le extendimos la vida, pero una cosa es extenderle la vida a un maravilloso Torino o Ford Falcon que andaba bárbaro y que dijimos, vamos a hacer el motor de vuelta, y es una decisión económicamente racional, y otra cosa es hacer un Ford Falcon nuevo. Ese es el problema.
no lo que se hizo en la década del 60, que fue correcto, y que más que tomar la Onganía, yo creo que la Onganía ni se enteró de lo que estaba firmando, para ser sincero, sino que más bien la tomó la CONEA con mucho, mucho soporte de la Marina, que era la que estaba detrás del poder político que la CONEA tenía en ese momento. Bien. Ricardo. Sí, dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver con el tema tarifario. Yo creo que es un tema central del debate público hoy, que fue un tema central en el gobierno también de Macri, ¿no? Digo, no sé si mi memoria no me falla, Aranguren, el problema que tuvo fue justamente el tema de la política tarifaria. Eso de alguna manera lo impugnó. Y la pregunta es esta. Este problema tarifario que Daniel muy bien explicó, pero Daniel dijo que el problema fue un problema de comunicación por un lado, si entendí bien, si no me corrigen, un problema de comunicación, cómo se comunicó el aumento tarifario. Y otro, un problema técnico, que es la formulación o definición de la tarifa. Me gustaría conocer por qué este problema está hoy otra vez. Después el gobierno de Macri congeló las tarifas. De manera tal que este problema tarifario, más allá de lo que hizo el gobierno anterior, es un problema que está en la agenda y vuelve repetidamente. Y el otro tema tiene que ver con las inversiones que se necesitan en Vaca Muerta para alcanzar los niveles que Daniel, los niveles máximos de producción de petróleo y gas que Daniel explicitó en la presentación. Porque supongo que deben ser altos la necesidad de inversiones. Y acá estamos en un problema. La Argentina hoy no tiene acceso al financiamiento, ni público ni privado. Acceder al financiamiento a tasa del 10%, como bien lo explicó Daniel Redondo, que está por arriba de la tasa de retorno de las inversiones, prácticamente un obstáculo para que haya inversiones en Vaca Muerta. Esto supone dos cosas: volver a tener acceso a los mercados y cambiar regulaciones, esto es lo que supongo, para abrirle el mercado al sector privado, para que invierta en Vaca Muerta. Me gustaría saber cuál es la opinión de Daniel sobre estas dos preguntas. Nada más. Gracias, muy amable. Dani, voy a leer la pregunta de María Brown porque me parece que viene bien incorporarla y ya responder todo. Yo la leí. Se las leo a todos para que la tengan clara. ¿Por qué se hizo tan mal la recuperación tarifaria en gobierno Macri? Por ejemplo, yo tenía una tarifa subsidiada, supongo que porque soy jubilada con jubilación mínima, pero vivo en Recoleta, en un departamento de 200 metros, y la FIP seguro que conoce mis ingresos mejor que yo y sabe que no vivo de la jubilación. ¿Por qué aumentaron tanto los costos de la generación eléctrica en gobierno Macri? La incorporo, así respondés todo el paquete. Sí. Y la respuesta es más o menos las dos. Primero, nosotros sabíamos que teníamos que aumentar las tarifas públicas de energía eléctrica y gas porque eran una carga insostenible al déficit fiscal, a la macro, digamos. O sea, era imposible pensar en una macro equilibrada con un 3% del Producto Bruto de déficit fiscal nada más. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el déficit total estaba arriba del 7% del Producto Bruto, ¿no? Las primeras cuentas que sacaron decían 7,9, después se achicó a 7,5, pero no importa, era un déficit enorme. El único área que realmente lo redujo fuimos nosotros en energía. El resto del gobierno medio que patinó y no hubo una reducción del déficit fiscal significativo hasta 2019, digamos, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, la propuesta nuestra en enero de 2016 fue hacer un solo y gran ajuste de las tarifas eléctrica y gas el 1 de marzo del 2016, después de haber decretado la emergencia energética. Tuvimos un primer ok del presidente de la Nación, tuvimos una objeción después, no voy a entrar en muchos más detalles, pero la realidad es que nos pidieron que hiciéramos en distintos pasos los ajustes tarifarios. Hicimos un ajuste de 1/3 el 1 de marzo de 2016 y una reacción de la oposición, de los medios y de los usuarios de tal magnitud que llegaron en algunos casos a la Corte Suprema de Justicia
y nos obligaron a hacer audiencias públicas. Nuestros asesores legales nos habían dicho que podíamos hacer los ajustes sin las audiencias públicas, porque así lo había hecho el gobierno K antes. Y la verdad que no. Fue un error de evaluación. Tuvimos que ir a las audiencias públicas, lo cual está bien, pero lo hicimos, yo diría, forzados por una realidad que nos impusieron de afuera. Esto derivó en sucesivos ajustes y sucesivas peleas con distintos grupos, y una parte de la alianza para la cual gobernaban nos dejó, digamos, en el aire, sin apoyo, en parte porque no lo supimos conseguir nosotros, y en parte porque esta recuperación tarifaria era, desde el punto de vista político, una tarea muy dura y muy difícil de hacer, digamos. No voy a ponerme en todos los detalles de quiénes nos dejaron en el aire y no nos dieron apoyo, pero bueno, yo creo que ya todo el mundo lo conoce. Lo importante es aprender para adelante, digamos, ¿no? Obviamente, cualquier ajuste tarifario tiene que ir a través de un consenso, tiene que ir a través de un debate público y tiene que ir con un suficiente soporte político como para que no se ejecute públicamente al ministro que lo implementa, digamos, ¿no? Daniel. Me refiero... No. Sí, perdón. No, porque, digamos, en la pregunta que yo planteé era ¿por qué yo tenía unas tarifas subsidiadas? No. Cuando a mí me parece que es muy fácil tener datos como para saber que, no sé, una señora que vive en Recoleta, en un departamento de 200 metros cuadrados, que, digo, la AFIP tiene información, tiene mi declaración de ganancias, de lo que fuere, es decir, y a mí me llegaba, te juro que me daba vergüenza, llegaba una cuenta de 70 pesos con un cartel así enorme que decía tarifa subsidiada. Bueno, yo te contesto, yo iba específicamente a tu pregunta y al detalle de por qué se hizo mal, porque nosotros tuvimos, el grave problema fue la manera que lo hicimos y que entramos en un conflicto público con distintas partes de la sociedad, algunas con razones y otras sin razones. Y entramos a eso sin suficiente apoyo político. Entonces, eso hay que aprenderlo para el futuro. O sea, no se puede hacer lo que uno quiere. Hay que hacer algo que se logre consenso. Ahora, en lo técnico, nosotros cuando estábamos en Fundación Pensar, septiembre de 2015, o sea, antes de ganar las elecciones, sabíamos que teníamos que ajustar tarifa y queríamos preservar alrededor del 20% de la sociedad, que era el de menores ingresos. Para eso definimos algo que se llamó tarifa social cuando se implementó. A esa gente no le íbamos a aumentar la tarifa, digamos. Ahora, creímos que era fácil hacerlo. Cuando llegamos, buscamos, digamos, Chamburleirón, que fue nuestro, digamos, secretario tarifario, buscó las fuentes de información. Entonces, se buscaron en el Ministerio de Bienestar Social los datos de toda la gente que recibía subsidios, se buscaron en algunos datos en otros organismos importantes, digamos. La AFIP tiene secreto fiscal, o sea, no es tan fácil acceder a esos datos de una forma libre, pero buscamos todas las bases de datos y hay que recordar que hasta diciembre de 2015, hasta que llegamos nosotros, lo que hacían los K era decir, bueno, si usted vive en Puerto Madero, no tiene subsidio. Si vive en Recoleta, al lado de la casa de Mauricio Macri, no tiene subsidio. Ahora, si vive en Recoleta, lejos del cementerio, en una de esas sí. O sea, era geográfico el tema. Y no puede ser geográfico. Tiene que ser por los ingresos. Nosotros tomamos la base de datos e hicimos cometimos el error de ser los primeros. Lamentable, le dimos subsidio a gente que no lo necesitaba
y a algunos que lo necesitaban se lo cortamos, porque no estaba dentro de la base de datos, no cumplía con las condiciones que habíamos establecido de acuerdo a lo que decían las bases de datos. A lo largo de nuestra gestión se fue mejorando el acceso y se fue mejorando la base de datos. Hoy en día la situación es mucho mejor. Yo no digo geolocalizar, pero por lo menos se pueden hacer mucho mejor la gestión de los subsidios. Este gobierno obviamente no lo quiere hacer, digamos, es subsidios para todos, lo cual, bueno, lo pagarán los consumidores, digamos, o los pagarán los que pagamos impuestos. Pero en definitiva, creo que hubo inclusive falencias técnicas que nos llevaron a hacer errores que después tratamos de corregir, pero que no fueron bien corregidos, digamos. No sé si nos quedaba, ya estamos con tiempo medio terminado, no sé si nos quedaba una pregunta que te había hecho Ricardo sobre Vaca Muerta, Sí, me parece. Inversiones en Vaca Muerta. Bueno, las inversiones en Vaca Muerta son sencillas. Necesitamos entre 10 y 15 mil millones de dólares por año para perforación. Y unos, más o menos, 40 mil millones de dólares para infraestructura. Nada de eso está disponible. Entonces, ¿cuál es la chance? ¿Qué es lo que deberíamos pensar? Y este es mi pensamiento, no es Fundación Pensar, no es petrolero, nada, es mi pensamiento. Nosotros debiéramos pensar en Vaca Muerta como un territorio offshore y decir, bueno, vamos a hacer una ley del Congreso, porque no puede ser una resolución, ni un decreto, ni un DNU. Tiene que ser una ley que tenga consenso, como la ley de renovables, que la aprobó el 98% de los senadores y diputados. Bueno, y debiéramos hacer una ley que diga, mire, Vaca Muerta, todo lo que es desarrollo petrolero, a partir de ahora es como una nueva provincia de Argentina. Entonces, ahí hay una nueva moneda, hay una nueva ley, el que pone plata la puede sacar, la rentabilidad puede ser algo interesante, y todos los recursos se pueden explotar con libre acceso y libre mercado, digamos. Pero los gobiernos reciben regalías y fijan las condiciones ambientales que se deben cumplir. Porque lo importante es proteger el acceso de los gobiernos a parte de la riqueza, que es lo que se merecen los gobiernos, y por otro lado proteger el futuro a través de las condiciones ambientales. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, yo el otro día discutiendo con Julián le decía, mirá, si yo soy argentino, supongamos que me gano la lotería, tengo 30 millones de dólares y la quiero invertir en Bolivia para desarrollar un proyecto en Bolivia. Voy a Bolivia, llevo 30 millones de dólares, quiero hacer, no sé, una cadena de estaciones de servicio en Bolivia. ¿Qué es lo que yo quiero que pase con esa inversión mía en Bolivia? Bueno, yo quiero que me dé una rentabilidad mayor que la que me da el banco. O sea, si yo pongo esos 30 millones de dólares en el banco me dará un 4% anual en dólares. Bueno, yo quiero que la rentabilidad sea mayor, porque si no pongo la plata en el banco. Y la otra cosa que yo quiero es que el día que quiera llevarme los 30 millones de dólares de vuelta a Argentina, me los pueda llevar. Yo, de alguna manera, tengo que tener la seguridad de que esa plata sigue siendo mía. Entonces, nadie va a venir a invertir a un país en donde no le dejamos a los inversores que se lleven de vuelta la plata o los criticamos porque su rentabilidad es mayor que si pusieran la plata en el banco. Tenemos que buscar una manera, si queremos que haya inversiones de 10, 15 mil millones de dólares por año en Vaca Muerta, el que pone los 15 mil millones de dólares tenga una rentabilidad mayor que el banco, se puede llevar la plata. O sea, lo mío es muy simple, pero si no hacemos eso, bueno, vamos a seguir viendo a Vaca Muerta como un negocio potencial interesante. Bien,
Bueno, hemos llegado al final, son las 21:00, puntualidad suiza, y además ya hay gente que ya... Julián, perdón. Sí. Pero formulé mal una pregunta y la reitero. Si yo no te entendí mal, fueron los técnicos de la CONEA quienes en las épocas del Shah del Irán hicieron el peón cuatro rey para que Irán enriquezca uranio. Más o menos. La Argentina cooperó muchísimo con Irán, muchísimo, antes de 1979. Creo que todos sabemos que en 1979 hubo un pequeño cambio político en Irán, un cambio de régimen. En realidad, la mayor cooperación que tuvo la Argentina con Irán, hay cierto mito de la cooperación nuclear argentina con Irán. La cooperación de Argentina con Irán tuvo que ver con enseñarle a Irán cómo administrar y cómo comprar reactores nucleares. El reactor de Basher tuvo mucha cooperación argentina, pero el régimen del Shah de Irán, es decir, el equipo que estaba alrededor del almirante Quillalt, que fue reemplazado en el 73 por Iraola Goitía, que era el que había estado con Perón hasta el 55, siempre con continuidad, eran compañeros de promoción, los cambios nunca fueron drásticos, pero Quillalt se llevó 20 personas a trabajar con el Shah. Eso dejó alguna relación remanente y puede ser que alguno haya colaborado después con el régimen que vino después, en la medida en que se lo permitieron. Por ejemplo, INVAP le vendió algo a Irán. Ahora, cuando Estados Unidos gritó, la Argentina salió corriendo, porque la Argentina es un exportador de tecnología y valora no irritar a nadie, digamos. Nunca hay un mito con que la Argentina le vendió tecnología de uranio enriquecido. Eso no es cierto. Irán sabe más de cómo enriquecer uranio que nosotros. O sea, Irán enriquece uranio con una tecnología que se llama ultracentrifugación, que básicamente separa por peso por centrifugado, ¿sí? Eso es lo que hace, ahora llegó al 60%, el corte de luz, bueno, todo eso tiene que ver con eso. Es una tecnología que Argentina no sabe usar. O sea, Argentina fue el 7º país del mundo en enriquecer uranio. En el año 82, o sea, en el 79, cuando fueron, en el 74 no sabía, en el año 82 fue una tecnología que se llama difusión gaseosa, que básicamente lo que hace es gasificar, digamos, el uranio y, digamos, nuevamente, por las diferentes densidades que tiene el pobre, el 238, el 235, lo va separando en un sistema que se llama por cascada, ¿sí? Esa tecnología es carísima, es vieja, nadie la usa ya prácticamente, y no es la que usó Irán. O sea, nosotros no le podríamos vender a Irán la tecnología de enriquecimiento. Las malas lenguas dicen que la tecnología de Irán es de origen de un país que no voy a dar el nombre, pero que limita con España, por un lado, con Alemania por el otro, que tiene una hermosa capital con una torre que es así, pero por supuesto yo no se los dije, digamos, ¿no? Pero no la Argentina. Definitivamente no, me encantaría decirte, sí, fue el kirchnerismo, pero hay un poco de mito con eso. O sea, la Argentina no puede vender lo que no sabe hacer. O sea, Irán no nos va a comprar lo que sabe hacer mejor que nosotros. Esta es la verdad. Que debe haber habido aventureros que fueron con la valijita a decirle, yo tengo la posta y te voy a vender, seguro. Si los iraníes se enteraron, no le debe haber ido muy bien a ese aventurero, pero digamos que hubo chantas que fue con la valija, seguro, pero realmente nosotros no podemos vender lo que no sabemos hacer. Bueno, hemos terminado el día de hoy, por culpa de Carlos y mía, 3 minutos después de las 21, ya quedamos pocos, así que nada, simplemente le agradezco a Daniel, no me voy a agradecer a mí mismo, pero le agradezco a Daniel su presencia, y por supuesto a todos ustedes. Espero que en algún momento podamos charlar más tendido sobre energía nuclear. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima reunión y gracias de nuevo, Daniel, por estar acá. Gracias. Gracias. Un abrazo. Muy bueno. Chao, hasta luego.